En este video vamos a comenzar a hablar sobre la enzima más importante en la oxidación de drogas, que es el citocromo P450. El citocromo P450, o también conocido como CYP450, podemos verlo también como P450 o simplemente CYP. Básicamente, ¿verdad? Son diferentes maneras de nombrar el mismo tipo de enzima, la misma superfamilia de enzimas. Son las enzimas de biotransformación más versátiles de la fase 1. Básicamente, el propósito de ellas es detoxificar o activar el mayor número de xenobióticos. Así que muchas de ellas se enfocan, ¿verdad?, en activar o en metabolizar xenobióticos, ya bien sea para detoxificarlos o para activarlos. Como todas las enzimas, ¿verdad? Son proteínas, pero también contienen un grupo prostético. En el caso del citocromo, el grupo prostético es el grupo hemo. Igual al grupo hemo que tenemos, por ejemplo, en la hemoglobina, ¿verdad? Ese grupo hemo no es otra cosa que, voy a dibujarlos por aquí para aquellos que no estén familiarizados con ese grupo hemo. Es un anillo de nitrógeno que tiene un hierro en el centro. Son 4 nitrógenos con un hierro en el centro. Ese hierro a su vez está unido a un azufre de una cisteína dentro del grupo proteico del citocromo. ¿Okay? Así que básicamente este es el sitio activo de las enzimas del citocromo. Que es donde va a ocurrir esa reacción de oxidación. Así que el grupo hemo es el grupo prostético y está presente en todas las enzimas del citocromo. Como dijimos anteriormente, el citocromo es una superfamilia de enzimas, así que son muchas las enzimas que se clasifican dentro de la superfamilia del citocromo. Todas ellas tienen en común ese grupo hemo, y la diferencia fundamental entre todas esas, lo que se conoce como isoenzimas, ¿verdad?, que son enzimas que tienen las mismas funciones, las mismas características, la diferencia fundamental entre una y la otra dentro de esa superfamilia es la estructura de la apoenzima. La apoenzima es la enzima sin el grupo hemo, sin el grupo prostético en este caso. Básicamente, ¿verdad?, sería el grupo proteico. Esa cisteína con todos los demás aminoácidos que tiene enlazados a ella. Pues esa secuencia de aminoácidos es la que va a cambiar, la que va a variar entre una enzima del citocromo y la otra. ¿Okay? Básicamente, cuando hablamos de la superfamilia, tenemos todo el citocromo P450, todas esas enzimas que caen dentro de la categoría del citocromo P450 pertenecen a esa misma superfamilia. Dentro de esa superfamilia hay familias. Vamos a ponerlo aquí. Esas familias básicamente caen dentro de la misma categoría, ¿verdad?, de una familia. Las proteínas del citocromo P450 que sean 40% idénticas o más. Caen dentro de una misma familia. Dentro de cada familia, entonces, vamos a suponer que tomamos esta familia aquí, dentro de cada familia se subdivide nuevamente en subfamilias. Y básicamente dentro de una misma subfamilia van a caer todas esas enzimas del citocromo que tengan un 55% de su secuencia de aminoácidos sea idéntica.
Y así sucesivamente vamos entonces, cada subfamilia también se divide en lo que se conoce como la forma individual de cada una de las enzimas. Y la forma individual básicamente es cuando tenemos dos proteínas del citocromo que su secuencia sea 97% o más idéntica. Y básicamente asimismo vamos a estar, ¿verdad?, nombrando esos citocromos. Por ejemplo, los citocromos dentro de una misma familia se nombran con un número arábigo. ¿Okay? Está el citocromo 1, el 2, el 3, así sucesivamente. CYP1, CYP2 y así sucesivamente. Hay 28 familias del citocromo. Y se distinguen, ¿verdad?, por números arábigos. Todas las enzimas del citocromo que caigan dentro de esta familia van a llevar un 2 después de la palabra CYP. Luego entonces, ¿cómo distinguimos subfamilias? Pues las subfamilias se van a representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, dentro del CYP2, la subfamilia A. Pues entonces tendríamos aquí el citocromo 2A. Todos los que estén dentro de esta subfamilia van a llevar el 2 y la A después de citocromo. Y entonces, luego para identificar las diferentes formas individuales se coloca nuevamente un número arábigo luego de la letra. Por ejemplo, si tuviéramos aquí, vamos a suponer que esta subfamilia se divide, ¿verdad? Vamos a llevarla hasta acá abajo. Se divide en diferentes formas individuales. Entonces tendríamos el CYP2A1 y el CYP2A2 y así sucesivamente. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que esa proteína en particular, ese citocromo en particular, es un citocromo, por lo tanto tiene un grupo hemo y es de la familia 2, la subfamilia A y la forma individual 1. O sea, que todas las enzimas que lleven esta nomenclatura significa que su secuencia de aminoácidos en la parte proteica tiene el 97% o más de identidad entre una y la otra. ¿Okay? Y así sucesivamente. Luego de la forma individual, pues están las variantes alélicas, que básicamente es lo que le conocemos también como formas polimórficas, que es ya una variación entre una y otra mínima. Prácticamente tienen más del 99% de identidad y a esas se les identifica con un asterisco y un número. Básicamente vamos a suponer que la 2A2, por decir una, ¿verdad?, se divide en varias formas alélicas o variantes alélicas. Que básicamente tienen más del 99% de idéntica entre una proteína y la otra, y entonces se representan con el número de la familia, la letra de la subfamilia, el número de la forma individual y adicional a eso le colocamos un asterisco y un número. Por ejemplo, esta sería la 2A2 asterisco 1. Okay, esta es la variante alélica 1 del citocromo 2, de la familia 2, de la subfamilia A y de la forma individual 2. En el hígado de los humanos hay diferentes, ¿verdad?, citocromos que se encargan de metabolizar, ¿verdad?, xenobióticos. Entre ellos, lo más importante es, y de hecho yo les coloqué en Moodle un artículo que les habla del citocromo, y pues deben de leerlo, ¿verdad?, especialmente las partes que hablan del citocromo del metabolismo de medicamentos y xenobióticos, ¿okay?, en donde
vamos a ver que de las 28 familias que existen del citocromo, las primeras 3 familias, el CYP1, el CYP2 y el CYP3, y dentro de ellas, ¿verdad?, algunas subfamilias, son las que se encargan específicamente del metabolismo de xenobióticos. De ahí en adelante, los otros xenobióticos, los otros citocromos, perdón, de lo que se encargan principalmente es de metabolizar compuestos endógenos. Pero estos 3 son los que se encargan de metabolizar los xenobióticos. El metabolismo de xenobióticos. Dentro de esos citocromos, los más importantes, ¿cuáles son? Y los que vamos a estar viendo en los ejemplos que vamos a presentar en la clase, es el citocromo 1A2, el 2A6, el 2B6, el 2C, el 2D6, el 2E1 y el 3A4. Esos son los más importantes que vamos a estar viendo, ¿verdad? Diferentes ejemplos que, aunque no tienen que saberse en específico cuál es el citocromo que metaboliza un compuesto en particular, pero sí deben saber reconocer que esos son los más importantes, y dentro de ellos vamos a estar hablando de algunos con datos interesantes. Ok. Básicamente ya vimos, ¿verdad?, que son las enzimas de transformación más versátiles en la fase 1, se encargan de detoxificar o activar el mayor número de xenobióticos, contienen su grupo hemo, se clasifican en subfamilias de acuerdo a la secuencia de aminoácidos, y otro dato importante es que los microsomas en el hígado humano contienen 15 o más diferentes enzimas del citocromo, y entre ellas las que les mencioné aquí. ¿Okay? Estas que están aquí, que son importantes en la detoxificación de xenobióticos. La mayor concentración del citocromo P450 envueltas en la biotransformación del xenobiótico está en los microsomas del hígado, precisamente. Así que en el hígado, al ser el órgano principal de metabolismo, es el que contiene la mayor cantidad de citocromos de estos tipos, que son responsables, ¿verdad?, de biotransformar xenobióticos. Y la reacción básica catalizada por el citocromo es la monooxigenación. Vamos a ver otras reacciones, pero la reacción principal es la monooxigenación, donde el citocromo pues va a requerir oxígeno para hacer el proceso de oxigenación. Un átomo de oxígeno entra al sustrato, al igual que vimos en el FMO, y el otro va a ser reducido a agua. También el citocromo trabaja mediante un ciclo catalítico, de igual manera que lo hace, ¿verdad?, el FMO. El ciclo catalítico del citocromo es un poco más complejo. Lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a dibujar por aquí ese ciclo catalítico, que como les dije, ¿verdad?, es un poco más complejo. En vez de 4 pasos, como vimos en el FMO, en el caso del citocromo, son 8 pasos. Y no importa cuál de los citocromos, ¿verdad?, se esté utilizando, básicamente el ciclo es el mismo. Vamos a comenzar con el hierro. Voy a comenzar por aquí, voy a agrandar esto porque el ciclo es bien grande. Vamos a comenzar con el hierro. El hierro en ese grupo hemo, en ese sitio activo, está en su estado férrico, en su estado oxidado. Y entonces el primer paso, a diferencia de el FMO, en donde el sustrato entraba y salía oxidado en un mismo paso, en el citocromo ese sustrato va a estar dándole la vuelta a prácticamente a todo el ciclo. Entra en ese primer paso y continúa asociado a ese hierro hasta el final del ciclo. Así que ese sustrato le vamos a llamar RH. Ese sustrato, como les dije, entra en ese primer paso,
se asocia a ese hierro que está en su estado oxidado, como les dije. Y ya una vez ese sustrato entra al sitio activo de esa enzima, entonces pasamos al segundo paso, en donde el hierro se va a reducir. Aquí quien se oxida y se reduce es el hierro. El hierro se reduce y se reduce mediante, ¿verdad?, la entrada de un electrón a ese ciclo. Y ahora tenemos el hierro en su estado ferroso. Fíjense que el sustrato aquí, en ese segundo paso, aún no ha sufrido cambio. ¿De dónde sale ese hierro? Pues ese hierro sale de unas flavoproteínas que se oxidan y se reducen. Hay una flavoproteína que está reducida, dona ese electrón al ciclo y se oxida. Esa flavoproteína luego se vuelve a reducir para estar lista para un próximo ciclo. ¿Y cómo se reduce? Utilizando NADPH. NADPH está reducido o reduce la flavoproteína y se oxida a NADP. Así que básicamente, ¿verdad?, ocurre un proceso parecido al que vemos en la cadena de transporte de electrones de la respiración celular para donarle ese electrón a el hierro en el citocromo. Luego que el hierro está entonces reducido, en ese tercer paso va a entrar el oxígeno. El oxígeno entra y entonces vamos a tener el hierro reducido, el oxígeno y el sustrato. Fíjense que el sustrato aún está ahí, pero aún no ha sufrido ningún cambio. En el cuarto paso, entonces, el oxígeno va a volver a oxidar a ese hierro. Le va a pasar, le va a remover, ¿verdad?, un electrón al hierro y lo va a oxidar. Este es el cuarto paso, donde el hierro entonces ahora va a estar oxidado nuevamente en su estado férrico y el oxígeno va a ser un radical anión. Todavía el sustrato no ha sufrido cambios mayores. En el quinto paso entra un segundo electrón. De la misma manera que entró el electrón en el segundo paso, va a entrar en el quinto paso. Entra ese electrón básicamente se obtiene de la oxidación de la flavoproteína se oxida la flavoproteína, me dona ese electrón. La flavoproteína oxidada entonces vuelve a reducirse en presencia de NADPH, el cual se oxida a NADP. Fíjense que es exactamente el mismo proceso que ocurrió en el paso 2. Esto se me trancó, voy a salir y volver a entrar. Ok, ahora se mueve. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que está ocurriendo acá. Entonces, una vez entra ese electrón lo que hace es, ¿verdad?, parearse con el radical del oxígeno. Y ahora tenemos un anión de oxígeno. Tenemos el sustrato, tenemos el hierro oxidado. En ese sexto paso, entonces va a venir los dos protones
Esos dos protones lo que van a hacer es reducir un átomo de oxígeno y va a salir agua. Entonces, de esa molécula de agua sale, fíjense que uno de los oxígenos de la molécula de oxígeno se reduce a agua, tal y como les había mencionado anteriormente, y entonces me va a quedar el otro átomo de oxígeno asociado a el hierro. Y entonces en el último paso, vamos a echar esto un poquito para acá. En el séptimo paso, entonces ya ahí el hierro le transfiere ese oxígeno al xenobiótico. Y ahí en ese séptimo paso es que ocurre la oxidación de ese xenobiótico. Aquí ya vemos cómo el xenobiótico está oxidado. Y en el último paso, que es el paso número 8, se libera ese xenobiótico o ese sustrato oxidado y se recupera el sitio activo de la enzima. Así que vieron que es un poco más complejo, ¿verdad? Ese ciclo catalítico es un poco más complejo que el de FMO, pero virtualmente va a hacer lo mismo. Lo que está haciendo es oxidando un sustrato. La diferencia, los sustratos que son catalizados por el citocromo son muchos más que los que son catalizados por el FMO. En el próximo video vamos a estar viendo ejemplos de este tipo de reacción. Hasta luego.